Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este magazine de La Columna. Para esta primera parte de este programa nos hemos trasladado hasta la sala de exposiciones del Real Club Marítimo de Melilla. Y es que vamos a echar una mirada hacia atrás, en blanco y negro, nunca mejor dicho, a través de una exposición muy singular y muy atractiva, ya se lo adelanto, por la calidad histórica que guarda en cada una de las fotos que podemos ver aquí. Y es que Manuel Soria, que lo tengo aquí a mi lado, pues ha decidido abrir ese cajón, por así decirlo, de tradiciones de su familia, sacar todos estos recuerdos hechos fotos y exponerlo aquí para que todos los melillenses también puedan conocer toda esta trayectoria y cómo también pues ha evolucionado todo este mundo de la imagen. Pero antes, muchísimas gracias, Manuel, pues por recibirnos aquí y bueno, pues cuéntame un poquito qué es lo que te animó a exponer pues todo lo que podemos ver en esta sala. Bueno, gracias a vosotros por vuestra atención. A mí lo que me movió pues es un compromiso con mi padre sobre todo, ¿no? Porque tiene un gran fondo fotográfico, porque mi padre, bueno, fue un reportero gráfico que viajó por muchos países, sobre todo del África del Norte, Argelia, Marruecos, Túnez, también la África subsahariana, y fue un gran fotógrafo pues, de los años 60, 70, 80, y tenía yo todo su fondo fotográfico y quería pues hacer una exposición además como las que hacía él, ¿no? Con sus grandes murales, con su alta calidad de imagen. Entonces, bueno, ahora aunque hemos pasado a este mundo digital, era también interesante volver hacia atrás y hacer una exposición totalmente analógica y con papel fotográfico químico e intentar reproducir lo que eran las exposiciones que hacía él, fuera de, digamos, de la digitalización y de la imprenta y tal. Entonces, bueno, es una primera parte además porque el fondo fotográfico que se expone aquí es una pequeña parte del fondo de mi padre. Ya irán ustedes viendo en este pues pequeño reportaje, por así decirlo, la diferente parte de esta exposición. Ahora sí, yo les recomiendo que después de vernos sean ustedes mismos los que se acerquen hasta este enclave local y sean ustedes mismos los que puedan visitar y puedan descubrir pues las diferentes fotografías y ese viaje en el tiempo, como bien está diciendo Manuel Soria. Hoy en día coges el móvil y tienes una imagen en menos de segundo, por así decirlo, y al final se va guardando. Pero lo bonito de esta exposición es ver cómo antes se hacía esa fotografía y cómo al final esos recuerdos pues pueden perdurar en el tiempo hasta llegar aquí. En esta primera parte, porque me estabas comentando, pues bueno, esa trayectoria de tu padre, pero se ve que es cuestión también de familia. Claro, es que he querido contextualizar, no solo, o sea, con la foto de mi padre he querido contextualizar también un poco la historia de la familia, de aquellos, digamos, personajes pues más interesantes de los fotógrafos de la familia, que el primero fue mi abuelo, que mi abuelo llegó a principios de los años de la década de los 10 del siglo pasado y llegó con sus hermanos con una cantina que servía a los militares, y dentro de esa cantina, que había muchos servicios, las cantinas iban avanzando con el ejército cuando iban ocupando, y que dentro de esos servicios pues había servicios como el juego y la fotografía, que era de lo que se encargaba mi abuelo. Cuando pierden la cantina por el desastre, pues él continúa con la fotografía. Entonces las primeras fotos de la familia de Soria aquí en África, digamos, son de los campamentos militares de aquella época. Entonces podemos ver pues a soldados con el Salacot, por ejemplo, de la campaña del Barranco del Lobo. Se pueden ver pues artilleros, militares con heliógrafos. Se pueden también ver la cantina, el estado en que quedó la cantina en 1914 cuando se destruyó, una de las destrucciones que tuvo, y además eran con gran calidad, y ahora se hacían con las máquinas de la época, las máquinas minuteras, que también funcionó mi tío abuelo con ella hasta la década de los 80, y podemos ver por ejemplo incluso montajes fotográficos que se hacían, o sea, el Photoshop de la época
También existía un Photoshop primitivo, ¿no? de la época. Podemos ver, por ejemplo, fotos de mi abuelo hablando con él mismo dentro de la misma foto, ¿no? que la ves y dices, bueno, no hay error, no hay... no sé cómo lo haría. Bueno, los primeros selfies también de la época, el selfie primitivo, ¿no? que se hacían delante del espejo, y todos ellos pues siempre se hacían con un formato de carta postal que además se enviaban, porque los militares pues a lo mejor se hacían una foto y lo enviaban a la familia. Y la gran calidad también de estas fotografías, que ya estamos hablando de fotografías de primero del siglo XX y que ya tienen gran calidad, pero a mí me ha sorprendido también, porque por ejemplo en las fotos que se llamaban pulguitas, que familias de Melilla tienen que tener ese tipo de fotos, eran unas fotos muy pequeñitas que se hacían pues en la época donde no había material, donde había hambre. Ampliando la fotografía hemos visto que tiene una gran calidad de imagen, porque se pueden, de una fotografía pequeñísima se pueden sacar detalles de las caras y perfectamente reconocibles de la gente, ¿no? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, el día de programación de la República, que la teníamos en la familia, el Partido Comunista de Melilla, una celebración que tienen ahí en el pueblo. O sea, son cosas muy curiosas que esa es digamos, fue el pionero, mi abuelo, en este sentido de la fotografía que enseñó al resto. En cuanto a esa cámara minutera, para aquellos espectadores que no estén viendo y digan, bueno, ¿y cómo funcionaba o cómo fueron capaces de conseguir pues este detalle con una cámara, pues se puede decir, tan analógica? Sí, bueno, la cámara minutera la tenemos expuestas allí en la otra zona de la exposición. La cámara minutera se llama minutera porque en minutos tenían la foto, o sea, era algo muy popular en todos los parques y plazas de cualquier ciudad de España, donde te hacías una foto, dabas una vuelta por el parque y volvías a por la foto, una Polaroid primitiva, ¿no? Pero en este caso, claro, funcionaba de una forma muy curiosa, porque dentro de la cámara es donde se hacía el revelado de las imágenes, ¿no? Además se hacía sin cliché y sin necesidad de un laboratorio externo ni de electricidad. Entonces se hacía sobre un papel que salía en negativo, y ese negativo a su vez se fotografiaba, o sea, era la foto de una foto. Porque claro, al pasar la luz por un objetivo de una cámara sale en negativo. Te va a salir un positivo pero en negativo, entonces vuelves a reproducirlo de la misma forma y el negativo de un negativo es un positivo. Era la segunda foto la que el minutero entregaba al cliente, la otra se rompía y allí mismo se secaba. Bueno, pues esto es un pequeño avance de esta cámara. Luego más adelante, cuando lleguemos a esa parte de la exposición, pues ustedes pues podrán ver en sí pues esta cámara minutera. Eso sí, nosotros vamos a continuar por aquí viendo parte de esta exposición, y ahora nos volvemos a ver y a contar pues un poquito más lo que vamos a descubrir por aquí. Pues vamos a continuar por esta parte de la exposición, y ya le voy enseñando, pues bueno, entre manos, como bien le habíamos dicho antes, pues echamos la mirada hacia atrás en blanco y negro y descubrimos también pues cómo era la ciudad pues hace unos cuantos años, por así decirlo. En este caso, ¿qué es lo que nos encontramos en esta mesa, Manolo? Bueno, aquí he querido completar un poco con el material que se usaba entonces, analógico por supuesto y de negativo, que usaba mi padre, pues esas son cámaras de mi padre, y aparte del laboratorio que también lo hemos reproducido aquí, pues aquí tenemos por ejemplo las cámaras profesionales que se usaban entonces, ¿no? Bastante pesadas, pero eran cámaras profesionales que se usaban con carrete.
que claro, el que tiene suficiente edad, bueno, se acuerda de los carretes, se acuerda de todo esto, pero el que ya ha nacido en la era digital, esto le suena antes de Hilo Vía. A chino, le suena casi a chino. Sí, y estas eran cámaras profesionales, que esta, por ejemplo, era de unos de clichés, son en carretes profesionales, que eran estos eran de negativo de 6x9. Esta era de negativos cuadrados, eran bifocales de negativos cuadrados de 6x6, aquí hay una más moderna de 6x6 que ya utilizó en los años 90, pero aquí destacar la gran calidad de imagen que tenían estas cámaras y estas reproducciones, ¿no? Porque se utilizaban clichés profesionales. Aquí sí podemos ver, por ejemplo, este sería el tamaño de un cliché normal que se usaba en la familia, los aficionados, pero ya mi padre funcionaba con este tipo de clichés más grandes, de 6x6 o de 6x9, tanto en color como en blanco y negro. Entonces, esto eran los profesionales que han salido murales de aquí, de la exposición, pero fíjate que además usaban superformatos profesionales, de estos que eran de 9x12 y estos de 12x18, o sea, la calidad de un negativo así era extrema, era muchísima, o sea, se tenía más calidad de imagen a lo mejor en un cliché de los años 60, de finales de los 60, como podemos ver aquí, que lo que cualquiera de un foto de un móvil de los años, por muchos megapíxeles que tenga, ¿no? Porque aquí la calidad era infinita. También trabajó mi padre mucho por la diapositiva, ¿no? Que también lo mismo, tenía varios formatos. El formato normal era el de 36 milímetros, igual que los clichés, y luego estaban los de 6x6 y 6x9, que eran también clichés de alta calidad. Y luego la alta calidad, he puesto aquí algunos ejemplos donde se puede ver un detalle de una foto, o sea, una foto, por ejemplo, tomada desde General Astilleros, de un plano general de la ciudad. Si se amplía, se pueden ver detalles, detalles de una pequeña zona, de un pequeño recuadro aquí de Melilla la Vieja, que se ve perfectamente. Que básicamente es lo que estás comentando. Hoy en día hacemos una foto con el móvil, sí tenemos pues esa inmediatez, pero si nosotros intentásemos ampliar esa fotografía, al final se va perdiendo esa calidad que sin embargo aquí, años atrás, como estamos hablando, se conseguía. Se mantiene. Esta foto en un móvil, por ejemplo, corriente, el mejor móvil que veas ahora con muchos megapíxeles, esta imagen concreta sacada de aquí se vería totalmente pixelada. Se verían los cuadritos pixelados, no sería. Voy a coger aquí la imagen a ver si mi compañero pues puede, para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Esta imagen se corresponde a un trocito de por aquí. Un pequeño cuadrito como mi pulgar, así. O sea, que no... O sea, el otro día en la charla, por ejemplo, que se dio aquí en la sala de conferencia del Club Marítimo, que teníamos la pantalla grande detrás, pudieron comprobar que si ampliábamos se podían ver perfectamente los detalles, incluso matrículas, caras, anuncios, elementos de edificios ya desaparecidos, o sea, se podía ver con una alta calidad. O sea, mi padre hacía estas fotos para el mural precisamente, no lo hacía para postal, sino para luego, digamos, colgar en una pared y que digamos, se viera con una calidad de reproducción alta. En ese sentido, en la fotografía de mural, por así decirlo, era la especialidad de tu padre. Sí, efectivamente, era su especialidad en la que más, digamos, vendió en su época, era el mural, que lo hacía en el laboratorio que tenía en la calle Castelar, con su reproductora, su ampliadora, y que era complicado. Yo cuando era chaval le ayudaba en el laboratorio, había que meter las manos dentro del revelador, porque estos murales ya no se cogen con una pinza, ¿no? Dentro del revelador, del fijador, también había que revelar los negativos. O sea, tenía su complejidad y su técnica bastante elaborada, ¿no?
Hoy día pues ya todo eso se está perdiendo, he tenido que buscar un laboratorio que me hiciera, se lo he tenido que pasar a digital los negativos porque ya no hay una reproducción directa de negativo a papel, tienes que pasarlo primero por digital, pero por lo menos se ha conservado lo que es el papel fotográfico, o sea, estamos hablando de fotografía química, de papel fotográfico, no es imprenta, que es lo importante. A mí imprenta a lo mejor te puede costar más barato, lo puedes hacer más, pero con menos calidad y con menos capacidad de aguantar el tiempo, porque yo veo murales de mi padre de los años 70, 80 que todavía se están exponiendo en comercios, en alguna entidad pública, en casas, y siguen como el primer día, o sea, se conservan y además le dan un valor, porque muchas veces pregunto, oye, si os queréis deshaceros del mural, dármelo porque era de mi padre, y nadie te lo da porque les gusta tenerlo y además los quieren conservar y le dan valor. Además, se puede decir que Soria aquí en la ciudad ya tiene un renombre, se escucha fotografía y aquí pues en Melilla está ligado lo que es fotografía pues con ese nombre de tu padre, imagino, y también de toda la familia de Soria, por así decirlo. En este sentido, viendo toda esta trayectoria contando, pues bueno, cómo ese revelaje, cómo se puede decir que tú has crecido ligado a la fotografía. Hoy en día, cuando tú ves todas estas imágenes, tú ves toda esta historia, ¿qué es lo que sientes? Hombre, me acuerdo mucho sobre todo de mi padre, ¿no? Y de los viajes que hacíamos para hacer estas fotografías, porque llegábamos, y además era una época donde no ibas hoy día ya sabes que se va con un todoterreno, con el móvil, con la tarjeta de crédito, con un grupo de personas. Cuando yo me acuerdo que iba con mi padre, él y yo solo, en un Volkswagen Escarabajo, sin una tarjeta de crédito, sin un móvil, sin poder llamar a casa, y con una tienda de campaña, y sin estas carreteras que hay ahora, ¿no? Porque se iban por pistas, ¿no? Y además que mi padre llegó a países como Mali o Níger, a Tombuctú y todos esos sitios que tiene una gran colección de fotos, no solo en blanco y negro, que aquí solamente hay reproducción blanco y negro, pero también en color. Entonces, bueno, para mí esto es mi pasado y bueno, ya espero que también mi presente, porque espero sacar todo esto y digamos, exponiendo la obra de mi padre, ¿no? O sea, y estas cosas. Y la verdad que es que tengo grandes recuerdos, ¿no? Mira, esta cámara, por ejemplo, mi padre siempre llevaba 2 o 3 cámaras y yo le tenía que llevar, pues con 7 o 8 años, una cámara que pesa unos cuantos kilos, pues me acuerdo de todo ello, ¿sabes? Ahora mismo te acuerdas bien, en ese momento en ese momento cuando estaba con el hombro, papá, ya está bien. Ahí a lo mejor no te agradaba tanto. Bueno, pues esta ha sido esta parte de la exposición. Nosotros vamos a avanzar y ahora de nuevo también nos volveremos a ver. Bueno, pues como les comentaba anteriormente, hemos venido hasta la otra mitad de esta exposición y aquí está la cámara minutera, la que comentábamos, la que hablábamos de ella. Cuéntame, ahora que la tenemos aquí un poquito, pues bueno, cómo funcionaba y qué es lo que podemos descubrir en esta exposición sobre ella, además de la foto que hemos visto. Pues tiene un funcionamiento muy curioso porque esto era el laboratorio, y se manejaba pues desde aquí fuera, porque claro, hacer este laboratorio tenía que estar oscuro y esto era hermético, entonces mi tío abuelo lo manejaba desde esta manga. ¿Cómo lo hacía? Pues primero hacía la foto, que este era el visor de la cámara, el obturador. El clic que damos en cualquier cámara se hacía con esto. O sea que tenía que controlar el tiempo dependiendo de la luz que había y tenías que saber de luz para darle un cuarto de segundo, medio segundo, una décima, un segundo y tenías que abrir y cerrar. La cámara era portátil, o sea que se abatía, siempre tenían aquí la foto, se abatía y aquí tenían para llevárselo, ¿no? Y cuando se hacía la foto, y aquí tengo algún ejemplo, porque ahora se están recuperando los fotógrafos minuteros, que ahora hay fotógrafos minuteros modernos,
y en ciertas plazas pues ya se están viendo. Yo he visto, por ejemplo, ahí en Logroño, en Santiago de Compostela, en Roma también he visto, y se están empezando a recuperar otra vez como vintage, como bueno, algo del pasado. Y el funcionamiento es muy curioso porque lo primero que sacas es una foto en negativo. En negativo. Esta es la foto que además se saca al revés y es invertida. Y luego cuando haces la foto de la foto, pues sacas ya la positiva. O sea, esta se rompía, esta se quedaba y esta es la que se entregaba. Entonces era muy curioso. Aquí pues se veía, metías el papel, lo metías aquí, ¿vale? Y era el que se exponía a la luz, ¿de acuerdo? Y aquí tenía las cubetas para revelar, tanto el revelador, el agua y el fijador. Y lo curioso de esto también, esta cámara concretamente fue restaurada porque mi tío abuelo estuvo hasta el año 89 trabajando con la cámara. Y en el año 2012-2014 fue restaurada por el Instituto de Patrimonio Cultural de España a través de la Asociación de Estudios Melillenses, que se la llevaron allí, y los mejores restauradores de España restauraron, estuvieron 2 años y además que hicieron, la pasaron por rayos X, analizaron el tipo de madera, bueno, hasta la manga la recosieron un experto y está todo. Además he traído además el informe del Ministerio de Cultura de la Cámara, donde expone todo el proceso que tuvo para detener lo que es el deterioro de la cámara, de quitarle cualquier microorganismo que tuviera y dejarla, limpiarla, sobre todo limpiarla, pero la dejaron como era como tal, o sea, no se le añade nada, era así y funcionaba así, y así está desde los años 20 del siglo pasado, tiene más de 100 años la cámara, y yo creo que es una joya, ahora mismo es una joya del patrimonio melillense, aunque es del patrimonio de la familia, pero es el patrimonio melillense, ¿no? Estos fotógrafos minuteros han tenido incluso esculturas y monumentos en otros sitios porque formaban parte del paisaje de la ciudad, era parte de un parque, de una plaza. Entonces han tenido también su reconocimiento en la ciudad, que hombre, que haría falta también un reconocimiento a uno de los últimos fotógrafos minuteros de España, que duraron hasta el año 60, porque esto ya empezó a decaer a finales de los 50, a los principios de los 60, ya claro, con las cámaras modernas y tal, ya de carrete, ya empezaron a decaer. Y esta es la historia de la cámara. O sea que... De hecho, me estaba comentando que aquí en Melilla estuvo hasta el año 89, pues empleándola y haciendo este tipo de fotografía en el enclave que es en el Parque Hernández. Quizás algunos de los espectadores que nos estén viendo todavía se puedan acordar y le vengan en mente, pues bueno, tu tío abuelo o tu familia pues al frente de esta cámara. ¿Has tenido el caso de, pues con esta exposición o con otras muestras en el que te hayan dicho, oye, conozco a esta persona que hay aquí de mi familia o yo tengo esta misma foto hecha también por vosotros? ¿Cómo ha sido también? Pues no sé si ha habido ese feedback, por así decirlo. Sí, bueno, la gente de cierta edad, o sea, de mi edad y más, pues sí que se han reconocido mucho en la foto, han reconocido a personas, han reconocido hechos, por ejemplo, en el catálogo que también se está exponiendo ahí, ¿no? Pero en el caso de la cámara, o sea, el caballito, porque este va relacionado con su caballito, ¿vale? Que lo tenemos ahí también, que tiene su historia y su leyenda, así que también la cuento. Uh-huh. Pero las fotos con el caballito, que era también era algo muy típico también en estos fotógrafos minuteros, de llevar un caballito para montar al niño y eso, me ha venido gente con las fotos del caballito de hace 60 años. Que se han vuelto a hacer la foto en el caballito, y bueno, pero que sí que la gente y además reconoce y se acuerda de mi tío abuelo, el fotógrafo manco, además, porque le faltaba, había un brazo que no era manco, pero no lo podía usar, y todo el mundo se acuerda, de cierta edad todo el mundo se acuerda, porque era el propio Parque Hernández, o sea, cualquier visitante del Parque Hernández lo encontraba y estuvo allí durante 50 años. Cuéntame esa historia del caballito, esa leyenda que dices que le rodea. Sí, bueno, el caballito, según la leyenda, lo que contaba mi tío abuelo es que el caballito formaba parte de un tío vivo que se destruyó ese tío vivo por la caída de un proyectil, de una bomba, de algún ataque rifeño. Eso. Los caballos que quedaron, digamos, enteros, quedaron vivos,
pues se fueron vendiendo a fotógrafos ambulantes y luego, bueno, porque no era el único fotógrafo ambulante en la época de los años 40-50, no era el único minutero que existía en Melilla, había más, y en el parque había unos cuantos. Y luego, bueno, pues se vendían entre ellos los caballos, uno a lo mejor tenía varios caballos, luego fueron pintándose de manera diferente, porque claro, se desgastaban y tal. Y nosotros hemos respetado tal y como lo dejó la última pintura que tenía el caballito en los años 80, ¿no? Que era así, de color gris perla y con esos colores que tiene. Y porque así, bueno, quien se fotografió con él es que lo va a recordar así. Y algunos pues, se sorprenden de, anda, el caballo y tal. Bueno, aquellos que eso tienen cierta edad, sí que les da mucha emoción. Una vez que llegamos a este punto, pues, de la exposición, ¿qué es lo que descubre o qué es lo que le queda por descubrir al visitante? Bueno, aquí tenemos también pues el catálogo de fotos donde hay muchas, digamos, historias sobre Melilla. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Bueno, sucesos, es que muchas veces yo lo que agradezco también, por ejemplo, al Club Marítimo es que se ocupe de exposiciones como esta, que no cuentan grandes batallas, ni grandes gestas, ni grandes acontecimientos, sino el día a día de la gente o el día a día de Melilla y tal, que además es lo que más llega al que, por ejemplo, vino una exposición así, la cañada de Idún en los años 60, 70, por ejemplo, hay unas fotos preciosas, o sea, era un pueblo bereber auténtico, por ejemplo, y eso hay un montón de fotos que tengo ahí. También he traído las de blanco y negro, las de color, se ven estupendas. Hay sucesos, ¿no?, como manifestaciones que hubo en la ciudad, como la de Antifraga o la de Tantao de Shell. Hay también, por ejemplo, cuando los policías locales recogían el aguinaldo en la calle, que le dejaban la botellita o el turrón en medio de la calzada, y allí se unía mucho. Está, por ejemplo, la visita de los príncipes, del actual emérito y la emérita reina Sofía, cuando eran príncipes el año 71, que visitan con motivo del 50 aniversario de la Legión. Primerísimos planos, de jovencísimos, claro, evidentemente, de Sofía y Juan Carlos. El abandono de la Legión del Sáhara, o sea, la avenida de cuando abandonaron el Sáhara, que vinieron en el año 76, del tercio Alejandro Farnesio. Semanas navales, que se veían grandes destructores abarroados en el puerto. Luego, por ejemplo, fotos del puerto. Mi padre era un gran enamorado de la actividad del puerto. Es que el puerto había mucha actividad, no es como ahora que solo hay ferry. Es que habían cargueros, por ejemplo, que venían con una fila de camiones portando naranjas y portando fruta de Marruecos. Se ven, por ejemplo, en el cargadero Mineral barcos, y sobre todo los barcos de pesca que teníamos una flota aquí impresionante y que se ven perfectamente, además con el detalle de los barcos faenando. Y luego cosas que también que encargaban a mi padre, porque antiguamente, claro, no era la inmediatez, todo el mundo ahora tiene una cámara, un móvil, tiene todo el mundo. No, antes que cualquier cosa llamaban al fotógrafo, porque a lo mejor renovaban un edificio, tal, llamaban a un fotógrafo que hace fotos. O la policía, desde, por ejemplo, la ciudad, el ayuntamiento de entonces se le llamaba y se hacían encargos. Entonces se ven, por ejemplo, escuelas desde su interior, clases, por ejemplo, de Reyes Católicos, que esa gente como se reconoce, como ha visto un poco, pues ya algunas cosas, alguna fotografía que expongo ahí en el catálogo, luego viene alguien y te la explica él, ¿no? Porque yo no me acuerdo de eso y te la explica lo que era y tal. Entonces aparecen ahí, bueno, de la instalación de las grandes antenas parabólicas de Rostro Gordo, que ya no están, cosas de esas que se recuerdan mucho. El estado del paseo marítimo, que la gente joven que ve cómo era el paseo marítimo hace 50 años dice, no, esto no puede ser, esto no es el paseo marítimo. Pues sí, era el paseo marítimo, era un sitio que digamos, no tenía valor. No es como ahora el turismo o la gente que pasea y tal, no, allí no tenía valor, porque allí estaba el barrio industrial, que era industrial, era donde estaban los talleres, los saladeros. Era un poco anárquico aquello, y viejo y vetusto, ¿no? Pero es muy curioso ver todas estas fotos. Al final era una mezcla entre fotoperiodismo, foto de calle, por así decirlo, de la época, y al final ese valor de ese tipo de fotografía hace que hoy en día sí, pues visitamos exposiciones de este tipo. Esta exposición en concreto, que les recuerdo que está hasta este viernes, está abierta,
pues puede conocer la gente que no lo conoció la ciudad en esos años, y aquellos que sí lo conocieron volver a recordar, volver a viajar en el pasado a través de esta fotografía. Muchísimas gracias, Manolo, por habernos recibido aquí. Ojalá verte también por aquí con otra fotografía, con otras exposiciones y pues bueno, abriendo esta ventanita al pasado en blanco y negro, ojalá también en color y conociendo también de cerca pues todo este mundo de la fotografía. Pues bienvenido la gente que se quiera acercar aquí, porque además van a ser fotos que no se van a exponer en internet, ni en Facebook, ni nada de eso, porque yo quiero conservar el valor de aquello que hizo mi padre y el valor que tenían, que era el valor de una fotografía mural en la pared, que es el verdadero motivo de esta exposición, el ver la fotografía en la pared. Pues no se lo piensen, vénganse, conozcan ustedes pues cómo era la fotografía antes, conozcan de cerca esta exposición que está hasta el viernes aquí en la sala de exposiciones del Real Club Marítimo de Melilla. Nosotros nos despedimos en esta parte. Vamos a dar paso a unos minutos de publicidad y después continuamos con más contenido social y cultural, ya saben, de aquí de la ciudad.